Al ver el cielo despejado del amanecer de 28 de enero de 1986, el Challenger se alzaba como el sueño de una nación. Pero a los 73 segundos, una explosión ensordecedora lo convirtió en una lluvia de fuego que dejó al país sin aliento. ¿Qué fallo oculto transformó esa hazaña en una tragedia que marcaría a toda una generación? En aquellos años, Estados Unidos vivía una era de optimismo tecnológico y presión política. La carrera espacial, aunque ya había dejado la bandera en la Luna, seguía alimentando la idea de que el acceso al espacio podía ser tan rutinario como un vuelo comercial. La NASA, bajo la dirección de Richard Truly, buscaba demostrar que el transbordador era una herramienta económica y reutilizable. Cada lanzamiento era una oportunidad para justificar los millones de dólares del presupuesto que había sido recortado tras la Guerra Fría y para responder a la exigencia del Congreso de ver resultados inmediatos. El verdadero héroe de la historia no era el astronauta, sino una pequeña pieza de caucho llamada O-Ring, situada en los propulsores de la Solid Rocket Booster. Estos anillos servían como sellos que impedían la fuga de gases extremadamente calientes. Desde 1978, los ingenieros de Morton Thiokol habían advertido que, a bajas temperaturas, el caucho perdía flexibilidad y no lograba cerrar el espacio entre las juntas. En pruebas previas, se había observado una erosión del sello que ya había puesto en alerta a los técnicos. La noche del 28 de enero, una reunión de emergencia se llevó a cabo en la planta de Thiokol. El ingeniero Roger Boisjoli, con la voz temblorosa, insistía. Con esa temperatura, los O-rings no sellarán. Debemos retrasar. A su lado, el gerente de pruebas, Mike Leinbach, replicaba que la NASA los presionaba para no perder el calendario de lanzamientos. La presión aumentó cuando los representantes de la NASA, liderados por el director de vuelos espaciales, solicitaron un Go for Launch. A pesar de la objeción técnica, la gerencia de Thiokol cedió, y la decisión se tomó sin registrar la advertencia en el informe oficial. ¿Alguna vez has sentido que decir que no es más difícil que decir que sí? Cuéntame en los comentarios cómo enfrentarías esa presión. Al amanecer, bajo una temperatura de -2 °C, el Challenger despegó a las 11:38 de la mañana, mientras la audiencia mundial observaba el histórico momento de la primera maestra en el espacio. En esos segundos críticos, los O-rings comenzaron a perder su elasticidad, permitiendo que gases calientes escaparan del cohete. La cámara lenta del lanzamiento muestra cómo la llama se filtra, cómo la presión interna se desborda, y a los 73 segundos, la explosión destruye el vehículo en el aire. Si el error no se hubiera detenido, las consecuencias podrían haber sido aún más devastadoras. Una pérdida masiva de confianza en la tecnología espacial, recortes drásticos al programa de transbordadores y, quizás, la cancelación total de los vuelos tripulados. La NASA habría enfrentado un escrutinio político sin precedentes, y la carrera hacia la exploración del espacio habría quedado paralizada durante décadas. Pero la historia tomó otro rumbo. La Comisión Rogers, encabezada por el senador William Rogers, investigó a fondo el desastre. Sus hallazgos revelaron una cadena de decisiones humanas que silenciaron a los ingenieros y una cultura organizacional que priorizaba los plazos sobre la seguridad. La NASA, tras el informe, reformó sus procesos, implementó revisiones independientes y cambió la forma en que se manejan los riesgos críticos. Ahora, imaginemos cómo habría sido el día si el lanzamiento se hubiera pospuesto. El desastre del Challenger dejó una huella imborrable en la cultura organizacional de la NASA. La Comisión Rogers, presidida por el senador William Rogers, dedicó meses a desenterrar no solo fallas de ingeniería, sino también patrones de toma de decisiones que silenciaron voces críticas. Uno de los hallazgos más impactantes fue la existencia de lo que hoy se conoce como presión de grupo y sesgo de confirmación. Los gerentes, bajo la presión de cumplir con los plazos y de presentar una imagen de éxito, tendieron a minimizar los riesgos señalados por los ingenieros. Además, la estructura de comunicación interna había creado barreras entre los especialistas y los responsables de la autorización final, de modo que la información esencial se diluía antes de llegar a la mesa de decisiones. Como respuesta, la NASA implementó una serie de reformas estructurales. Se creó la Oficina de Seguridad de Vuelo, con autoridad independiente para evaluar riesgos críticos. Se instauraron comités de revisión que incluían a expertos externos y a representantes de la cadena de mando,
garantizando que ninguna objeción técnica quedara sin ser escuchada. Asimismo, se introdujo el concepto de margen de seguridad, no solo en los componentes físicos, sino también en los procesos de decisión. Cualquier duda importante debía traducirse en una demora obligatoria hasta que se resolviera. Estas medidas, aunque no eliminaron por completo la posibilidad de errores, sí reforzaron una cultura de apertura y de cuestionamiento constructivo. El legado del Challenger sigue resonando en la actualidad. Cada programa espacial, desde la Estación Espacial Internacional hasta las misiones a Marte, incorpora lecciones aprendidas sobre la gestión de riesgos y la comunicación clara entre equipos multidisciplinarios. En la era de los lanzamientos comerciales, compañías privadas como SpaceX y Blue Origin también han adoptado estrictos protocolos de revisión, conscientes de que la confianza del público y de los inversores depende de la seguridad y de la transparencia. Además, el caso del Challenger se ha convertido en un referente en los programas de gestión de proyectos y en los estudios de ética profesional, recordando que la responsabilidad de una decisión no recae solo en quien la firma, sino en toda la cadena que la respalda. Al reflexionar sobre este episodio, queda claro que la combinación de factores técnicos y humanos puede desencadenar consecuencias catastróficas cuando no se le otorga la debida atención a la advertencia. El O-Ring, una pieza aparentemente sencilla, se transformó en el símbolo de una falla sistémica que costó la vida de 7 valientes astronautas. La historia nos muestra que la ciencia y la tecnología avanzan mejor cuando el escepticismo saludable y la apertura al debate forman parte integral del proceso y que la presión por cumplir metas nunca debe eclipsar la prioridad de la vida humana. Si este relato te hizo ver con nuevos ojos la complejidad detrás de los grandes logros de la humanidad, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué otras decisiones críticas crees que podrían haber cambiado el rumbo de la historia si se hubieran manejado de forma distinta? Suscríbete al canal para seguir explorando esas encrucijadas donde el error y la innovación se encuentran. Y si te ha parecido interesante, déjanos un like para que más personas descubran estas lecciones. Continuemos aprendiendo del pasado para construir un futuro más seguro y consciente.